tenemos falla cardíaca y para acabar la actividad tenemos hipertensión arterial. Les recuerdo, hoy al mediodía hay 2 simposios patrocinados por la industria que tienen incluido refrigerio, uno hipercolesterolemia que se va a realizar acá y otro enfermedad cardiovascular que se va a realizar en el auditorio auxiliar del segundo piso. Los 2 son al mediodía. Y otras actividades de talleres con cupo limitado. No me extiendo más, siendo las 8:02 de la mañana, damos inicio a la actividad académica. Bueno, muy buenos días. En la mañana de hoy vamos a contar con el simposio de dislipidemia. No sé si el doctor Carlos Ponte estará ya conectado. Bueno, la primera conferencia está a cargo del doctor Carlos Ponte, él es cardiólogo. Va a hacer una charla que se va a hacer virtual y él nos va a ilustrar sobre un tema que se llama dislipidemia, las combinaciones llegaron para quedarse. Bienvenidos pues todos a este simposio de la mañana. Vamos a esperar a que el doctor Ponte se conecte porque esta charla es virtual. Encantado de saludarlos. Como siempre, es un honor y un gran placer acudir a la convocatoria de mi gran amigo Juan Esteban Gómez de este extraordinario congreso en su 18ª edición. Eso sí, esperando siempre que la próxima vez sea en Cali para poder disfrutar de la maravillosa hospitalidad de esa hermosa ciudad y bueno, bailar un poquito de salsa. Hablaremos entonces de este tema y quiero que esa frase les quede grabada en su práctica clínica. La idea es comprender que en el tratamiento de los pacientes con dislipidemia, las combinaciones de drogas, al igual que ocurre en diabetes mellitus, en hipertensión arterial, llegaron para quedarse. La primera noticia que les voy a dar es que el colesterol LDL no debe ser considerado más un factor de riesgo. Y me imagino que así es la cara que tienen ustedes todos allá en el hermoso auditorio en Cardiolili. Y la realidad es que vamos a ver primero en este extraordinario trabajo del autor Brian Ferencz, que todos aquellos que estén interesados en el tema de lípidos, les recomiendo que lo sigan, que lo pongan en su radar. Realmente es un autor que publica unos análisis extraordinarios, una base de datos gigantesca. Él es el mayor autor de la base de datos del Biobank inglés, más de 400.000 sueros guardados y personas seguidas por larga data y bueno, tiene una capacidad de generar información extraordinaria. Pues bien, en esta publicación, en donde bien sea por estudios de randomización mendeliana, o, que es la primera línea, o en estudios prospectivos de cohorte, los grandes estudios epidemiológicos de seguimiento en distintas poblaciones, o por los ensayos clínicos, se demuestra una verdad absoluta. Mientras más alto tengamos el valor de colesterol LDL, mayor es el riesgo cardiovascular. Pero mientras más bajo lo tengamos, y bien sea porque por herencia, afortunadamente lo tienes bajo, o que por tratamiento lo tienes en niveles muy disminuidos, o que por tu alimentación y tu ejercicio y tu epigenética dada por tu población lo tienes en valores bajos, el riesgo es menor. Y esto pareciera que no tiene límite. De allí, en múltiples otras causas, no solamente epidemiológicas, sino fisiopatológicas, se concluye, y allí el punto, que el colesterol vehiculizado por las LDL y otras lipoproteínas debe dejar de ser considerado un mero simple factor de riesgo. Es un agente etiopatológico indispensable para que se produzca aterosclerosis. Y aquella máxima que alguien a la vez dijo, el doctor Goto, que sin colesterol no hay aterosclerosis, tenemos que comprender que en realidad es así. En modelos experimentales de animales sometidos a distintas modificaciones de otros factores de riesgo,
donde se hace plasmaféresis y no hay aterosclerosis, o en poblaciones donde por su genética no hay LDL, no hay aterosclerosis. No se forma aterosclerosis si no hay LDL. Por lo tanto, la consecuencia de esto es que tenemos que bajarlo de la forma más agresiva según el riesgo de cada persona y mantenerlo disminuido por tiempo indefinido. En el año 2016 la historia cambió. ¿Qué pasó en el año 2016? Pues se publicó el estudio Improve It. El estudio Improve It es el primer estudio que combina estatinas con drogas no estatínicas y que demuestra de forma absoluta una reducción de riesgo cardiovascular asociado con una mayor reducción del colesterol LDL. El estudio Improve It, si usted recuerda, en paciente posterior a un infarto agudo del miocardio que se randomizaron a recibir simvastatina o la combinación de simvastatina con ezetimibe. Estos son los resultados de la reducción de colesterol LDL. Los pacientes que estaban con simvastatina llegaron a un nivel alrededor de 68 miligramos por decilitro. Para esa época, la meta de los pacientes postinfartados era por debajo de 70, y los pacientes que recibieron la combinación de simvastatina más ezetimibe, el nivel medio de colesterol fue 54. Y esto produjo, además, una reducción significativa de eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular, infarto, angina inestable y o infarto agudo del miocardio, más de 30 días, con una reducción relativa del 16% y un NNT altamente efectivo de 50. Este estudio cambió la meta de colesterol después de un infarto de 70 a 55, y esto tengámoslo claro, no se admite hoy en día, debería considerarse mala práctica, un paciente postinfartado en tratamiento hipoglicemiante que tenga un colesterol por encima de 55. Y estas son las metas actuales. Esto está sacado de nuestro consenso latinoamericano de riesgo residual cardiometabólico, pero en general son las metas aceptadas universalmente. El paciente que tiene colesterol, perdón, riesgo bajo, que sería la banda azul, el colesterol LDL tiene que estar por debajo de 115 miligramos por decilitro, y siempre, no lo voy a estar nombrando para no cansarlo, la meta de colesterol no HDL es 30 miligramos por decilitro por encima de la meta de colesterol LDL, según el riesgo del paciente. Por lo tanto, la primera conclusión es que no debe haber ninguna persona con riesgo bajo que tenga colesterol LDL por encima de 115, bien sea mejorando la alimentación o con cambios de estilo de vida, y si no con medicamentos, el colesterol debe estar por debajo de 115. Riesgo moderado, por debajo de 100. Riesgo alto, por debajo de 70, o al menos lograr una reducción del 50%. Muy alto, paciente postinfartado, paciente polivascular, paciente diabético fumador, por debajo de 55 o al menos 50% de reducción. Y esta categoría, que ya fue aceptada incluso en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, la actualización de la guía del 2025, ellos lo llaman riesgo extremo, o yo lo hablo que es una aterosclerosis muy agresiva, es un evento recurrente, pacientes ya en meta o que tienen múltiples hechos vasculares, el colesterol LDL tiene que estar por debajo de 40. Y solamente con estatinas es muy difícil lograr estas metas. Ahora vamos a hacer una pregunta de cultura general. ¿Qué tienen en común Santorini a la izquierda y Da Vinci a la derecha? Esta es la trivia de hoy. La realidad, lo que tienen en común es que demuestran cómo estamos haciendo las cosas mal. El estudio de Da Vinci es un estudio que analiza los pacientes que están en meta y evalúan el porcentaje de pacientes que logran su meta de colesterol LDL. Y en Italia, en centros avanzados, donde hay recursos disponibles, solamente el 22% de los pacientes logra su meta de colesterol LDL. Y lo que es más grave aún es que los pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, cuya meta ya vimos era menos de 55, solamente el 18% alcanzan la meta. Y pacientes con riesgo cardiovascular extremo, cuya meta es por debajo de 44, apenas un miserable 10% de los pacientes están en meta. Y el estudio Santorini evalúa las causas de por qué razón estos pacientes no están en meta, y básicamente tenemos que hacer un mea culpa, darnos golpes de pecho, y es porque la inercia terapéutica
es la causa que los pacientes no están en meta. Nos conformamos con que un paciente muy infartado tenga 74 de colesterol, o un paciente diabético tenga 110, o un paciente con riesgo extrema tenga 50. Tenemos que lograr la meta si realmente queremos reducir el impacto que el colesterol tiene en los eventos cardiovasculares. Y no solamente el estudio Santorini. Fíjense, todos estos estudios, el Da Vinci, el Santorini, estudios europeos con metaanálisis de 7 estudios, estudios en el Midwestern de Estados Unidos y en la India, demuestran exactamente lo mismo. Entre el 12 y el 20% de los pacientes apenas alcanzan la meta. Por lo tanto, tenemos que dejar de hacer las cosas como lo estamos haciendo, tenemos que pensar fuera de la caja y comenzar a comprender que necesitamos utilizar combinaciones más precozmente y en forma definitiva, porque no llegar a la meta de colesterol tiene sus consecuencias, y las consecuencias, nos demuestra este registro sueco, es que el paciente tiene más riesgo de tener infarto y tiene más riesgo de morir. Un estudio de 4.607 pacientes seguidos por 3,78 años, y aquellos pacientes que no estaban en meta de colesterol tienen más riesgo de nuevo infarto, de un primer infarto y de morir por causa cardiovascular. De manera que tenemos que ser rápidos y furiosos, llegar a la meta lo antes posible y mantener el tratamiento por tiempo indefinido. Y aquí viene lo que yo llamo las opciones actuales para la terapia personalizada. Esto es una gráfica que van a encontrar en un artículo que fue sometido a la revista Interamericana de Cardiología, en la RIAC, sobre un statement de el uso racional de ácido bempedoico en América Latina. La doctora Clemencia Zárate, que seguramente se encuentra en el auditorio, es una de las coautoras y una gran colaboradora en este statement de expertos que nosotros vemos. Y vemos que hoy en día tenemos una gran cantidad de herramientas, bien sea en monoterapia o en terapia combinada, en donde según el riesgo y según el porcentaje de colesterol que nosotros debamos alcanzar para que el paciente llegue a su meta, tenemos opciones de utilizar. Una más económica, una menos económica. Hay que conversar con el paciente, hay que conversar con los pagadores de salud, pero tenemos muchas opciones de llegar a la meta. No solamente con drogas costosas como inhibidores de PCSK9, sino la combinación, por ejemplo, de estatina más ezetimibe o estatina más ezetimibe y ácido bempedoico, podemos lograr combinaciones hasta de 60-65% de reducción de riesgo cardiovascular. Y fíjense una vez más el estudio Sweetheart, que demuestra cómo el inicio temprano de la combinación de ezetimibe más estatina logra una protección mayor en pacientes que han tenido un infarto del miocardio. Aquellos pacientes que se empezó ezetimibe sumado a la estatina precozmente, que sería la banda verde, fueron los que tuvieron mejor desarrollo y menor eventos cardiovasculares posterior a un infarto agudo del miocardio. De manera que iniciar temprano aquellos pacientes que tienen colesterol elevado va a garantizar no solamente lograr la meta, sino reducir el riesgo cardiovascular, que es en definitiva el objetivo del tratamiento. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto es nuestra propuesta publicada en Archivos Mexicanos de Cardiología, en el Consenso Latinoamericano de Riesgo Residual Cardiometabólico, en el cual, por ejemplo, en este caso para pacientes de riesgo alto y muy alto, que están en tratamiento óptimo con estatinas, si el riesgo alto, la meta es por debajo de 70, como vimos, si el riesgo es muy alto, por debajo de 55, han tenido un infarto por debajo de 55, o menos de 40, si es un evento recurrente, un riesgo extremo, como propone la Sociedad Europea de Cardiología en la actualización del 2025 de la guía del 2019, si está en tratamiento óptimo con estatina y la meta de colesterol no está en el valor adecuado, una vez definidas las metas de ese paciente, tenemos opciones. O ezetimibe, hoy en día ezetimibe más ácido bempedoico, o inhibidores de PCSK9, eventualmente inclisiran, que todavía no está disponible ampliamente en Venezuela, pero tenemos que combinar rápidamente. La decisión debe ser discutida y consensuada con el paciente. Posiblemente en América Latina la combinación de ezetimibe, la combinación con ácido bempedoico es lo ideal. Lo importante, una vez alcanzada la meta, la terapia de combinación debe ser mantenida por vida. De hecho, debemos comenzar a cambiar términos también. Ya no debemos hablar de drogas hipolipemiantes, debemos hablar de terapia hipolipemiante, abriendo el abanico de la opción de que la combinación de drogas debe ser usada con más frecuencia
en mayor cantidad de pacientes. Y en definitiva, la meta final del tratamiento tiene que ser la reducción de todas las lipoproteínas portadoras de ApoB, ya que una vez alcanzada la meta de colesterol LDL, debemos voltear a ver cómo está el colesterol no HDL, los triglicéridos, y si está elevado, debemos actuar en consecuencia. Entonces, recomendaciones de nuestro consenso sobre estatina y ezetimibe puede ser una terapia inicial si la reducción para lograr la meta de colesterol es por encima del 55%, porque con estatina sola lo máximo que vamos a lograr es 55-56% con dosis tope de estatinas de alta potencia. Y en segunda línea, después que la estatina potente es a máxima 12, falla en alcanzar la meta de colesterol LDL. Este es un ejemplo simplemente cómo la terapia de combinación puede ser comenzada inclusive desde el inicio de la terapia, si el rango, si la diferencia, si en delta, si el trecho para el colesterol es muy alto y tenemos la conciencia que con estatina sola no lo vamos a lograr. Posiblemente con ácido bempedoico ocurriría algo similar, o con inhibidor de PCSK9 si existe la posibilidad económica de disponibilidad en el recurso que el paciente esté utilizando. Y recién publicada nuestra guía 2021 salió esta propuesta de la Sociedad Europea 2022, donde igualmente, luego de evaluar el riesgo, si el riesgo es muy alto, la utilización de estatina con una droga no estatínica, la propuesta en este caso es ezetimibe, porque ácido bempedoico todavía no estaba de manera difundida como está hoy en día, lograr una reducción más del 50%, y si lo logramos no se alcanza en ninguna vía, que serían los cuadrados verdes, y si no, la terapia triple con ácido bempedoico es absolutamente pertinente. Y si el riesgo es alto, podemos comenzar con estatina más ezetimibe o eventualmente con inhibidores de PCSK9. En definitiva, se recomienda la intensificación de la terapia lipídica para lograr la meta durante la hospitalización inicial, el paciente que salga para la calle ya con la combinación. Posterior, un síndrome coronario agudo, independientemente de que el paciente estuviese recibiendo tratamientos previos con el fin de lograr la meta de colesterol LDL y reducir el riesgo. Y se debe considerar el inicio de terapia combinada con una estatina más terapia no estatínica, ezetimibe o ácido bempedoico, durante la hospitalización inicial por síndrome coronario agudo en pacientes que no vienen recibiendo tratamiento y en quienes no se espera lograr la meta de colesterol porque tienen niveles de colesterol muy elevados. Y no me queda más que invitarlos del 23 al 25 de julio. La cita es en su país vecino, en Panamá, el Congreso SIAC, donde tendremos un extraordinario evento con invitados nacionales, invitados latinoamericanos, invitados de Europa, con una alta gama, y vamos a tener la oportunidad de discutir todos estos temas apostando a mejorar la salud cardiovascular de América Latina. Los esperamos. Congreso SIAC Panamá 2020. Bueno, muchas gracias al doctor Ponte por su excelente exposición. A continuación, el doctor Juan Mauricio Cárdenas, quien es cardiólogo y especialista además en medicina interna, docente de cardiología y posgrado de medicina interna de la Universidad Tecnológica de Pereira, es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía y actual presidente de la Fundación Colombiana del Corazón. El doctor Cárdenas nos va a ilustrar a continuación con su charla Metas más allá del valor del LDL colesterol. Bienvenido, doctor Cárdenas. Muchas gracias, doctor Sánchez, por la presentación, y a todo el equipo organizador, gracias por la invitación a participar en este importante evento, así como a todas las personas que están conectadas siguiendo esta actividad. Perdón. Bueno, entonces en los siguientes minutos vamos a hablar un poco de otras metas lipídicas y de otras metas que van más allá del control del colesterol LDL. Lo primero que tengo que decir es que no tengo ningún conflicto de intereses para esta ponencia, y muy importante, aquí tenemos que entender que la retención de partículas que contienen lipoproteína B, ApoB, es fundamental para el inicio del proceso aterosclerótico. El influjo de estas partículas lipídicas
que se van a modificar, se van a inflamar y van a generar el inicio del proceso aterosclerótico desde la formación de células espumosas, estrías grasas hasta la progresión de placas, es fundamental dentro del desarrollo de la aterosclerosis en todos los vasos sanguíneos. Por lo tanto, podría llegar a ser una meta fundamental en el tratamiento. De todas estas partículas, seguramente la que más evidencia tiene y la que más hemos estudiado a través del tiempo, y de hecho es el objetivo principal del tratamiento, es el colesterol LDL, que en parte representa una buena proporción de las partículas lipídicas que tienen ApoB. También hay que entender que el LDL tiene diferentes, digamos, formas de comportarse, y a medida que el LDL se oxida, se deshializa y se modifica, se hace seguramente una partícula más pequeña, mucho más densa, que puede fácilmente penetrar el endotelio vascular y empezar a generar procesos de inflamación y aterosclerosis. Entonces, no solamente es en la partícula circulante de LDL, sino que esa partícula sufre una serie de modificaciones que van a ser mucho más proclive al inicio de un proceso aterosclerótico. De hecho, pues, todo ya lo vimos ahorita, las metas de colesterol LDL siguen siendo pieza fundamental en el abordaje de un paciente con riesgo cardiovascular y lipidemia. Para el paciente de bajo riesgo es un LDL menor a 116, para el paciente de riesgo moderado menor a 100 miligramos por decilitro, para el paciente de alto riesgo, que posiblemente es una gran proporción de los pacientes que nosotros manejamos, menor a 70 miligramos por decilitro, con una reducción mayor al 50% del LDL basal del paciente. El paciente de muy alto riesgo, un LDL menor a 55, y esta categoría que ya se había, digamos, enunciado, pero que hoy por hoy ya la guía europea nos la pone como fundamental, es aquel paciente que hace fenómenos repetitivos y sería el riesgo extremo, con una meta de colesterol LDL menor a 40 y un porcentaje de reducción mayor al 50%. Eso todo lo tenemos claro, o sea, definitivamente hay que llevar a nuestros pacientes a esta meta. ¿Cuál es el problema? Ya el doctor Ponte nos había adelantado un poco a ese respecto. Y estos son resultados de una encuesta que hicimos aquí en Colombia. Se presentó ese póster, pero digamos estamos pendientes de publicación. Y es que vemos que en los pacientes que tienen factores de riesgo asociados, diabetes, hipertensión, dislipidemia, solamente el 25% de los pacientes llegan a metas de colesterol LDL. Y si evaluamos el cumplimiento de la triple meta, es decir, control de presión arterial, hemoglobina glicosilada y LDL, solo el 9% de los pacientes cumplen metas terapéuticas. Y en un registro previo que hemos publicado en 2020 vemos cómo en pacientes que tienen hipercolesterolemia en centros de alta complejidad, la gran mayoría de esos pacientes de muy alto riesgo o alto riesgo, solo el 45% de los pacientes cumplían metas y un 30% de los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida llegaban a metas, o sea, estábamos fallando. Y uno dice, bueno, ¿esto es realidad nuestra o eso es a nivel mundial? Y se acaba de publicar el registro InterAspire, que es un registro de pacientes que tienen enfermedad coronaria determinada como síndrome coronario agudo o la presencia de revascularización miocárdica quirúrgica o percutánea, en un seguimiento a 6 a 24 meses, donde se evaluaba en una entrevista y en una evaluación si el paciente estaba cumpliendo metas. Se incluyeron más de 4.000 pacientes, 20% de mujeres, edad promedio de 60 años, 13 países en 6 regiones del mundo. Y miren lo llamativo de esto: monoterapia con estatina, 73%. Terapia combinada, estamos muy mal, 12%, y lo vamos a discutir ahorita. Y lo peor, 12% de los pacientes que tenían enfermedad coronaria no tenían tratamiento farmacológico. Y ahí podría ser esto de pronto por temor, un temor infundado, efectos colaterales, efectos adversos, pero es una cosa importante para tener en cuenta. Miren, cuando se hablaba de metas lipídicas, colesterol LDL menos del 17% llegaban a metas y menos del 30% de los pacientes cumplían control de metas de colesterol no HDL y ApoB. Entonces estamos realmente mal. La realidad de esto, más preocupante, es que 66% de los pacientes del registro no habían recibido ningún tipo de modificación terapéutica al momento del diagnóstico de enfermedad coronaria. Es decir, estamos poniendo en práctica uno de los factores principales que llevan a que nosotros no llevemos al paciente a metas, que se llama inercia terapéutica. O sea, la culpa no es solamente del paciente, no solamente se trata de decir que los pacientes no son adherentes o no son persistentes en la terapia. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y entender que hay un componente que es de nosotros, inercia terapéutica. Y en el registro que hicimos en el Snapshot, detectamos que existía una discrepancia entre la percepción de riesgo del médico cuando iba a determinar la intensidad de la terapia y la realidad del riesgo del paciente basado en las guías. 30% de discrepancia, o sea, nosotros cuando íbamos a determinar una
terapia, una intensificación de una terapia, subestimábamos el riesgo en 30% de los pacientes. Entonces, fíjense que aquí ya les voy a plantear dos metas terapéuticas. Más allá de fracciones no lipídicas o lipídicas, tenemos que romper la inercia terapéutica y favorecer la adherencia para favorecer el control de nuestros pacientes. Entramos en materia lipídica y entonces ya vimos que el colesterol total está representado por unas partículas de HDL que están básicamente compuestas de apolipoproteína A y un resto de factores lipídicos que su principal componente es la apoproteína B. Y aquí es muy importante resaltar que las partículas de ApoB, que están ligadas a cada una de las lipoproteínas, se mantienen en esa lipoproteína. No hay flujo entre esas lipoproteínas y por eso nos permite realmente establecer el riesgo aterogénico y, muy importante, establecer cuál podría ser el objetivo terapéutico en cada uno de nuestros pacientes. Todo esto lo podemos determinar con la cuantificación del colesterol no HDL. Tener en cuenta que no solamente hay ApoB100, las partículas como los kilomicrones y los remanentes de triglicéridos están compuestos principalmente por ApoB48. Pero es importante tener en cuenta que todo este segmento de lipoproteínas que son compuestas principalmente por ApoB son las que inciden realmente en el desarrollo de aterosclerosis coronaria. Y muy importante para resaltar que tanto el colesterol no HDL como la cuantificación del ApoB predice con mayor precisión el riesgo cardiovascular y predice seguramente mejor la posibilidad o la severidad de que el paciente tenga aterosclerosis coronaria. ¿Cuál es la recomendación en términos del colesterol no HDL? Se recomienda hacer este análisis especialmente para aquellas personas que tienen triglicéridos elevados, diabéticos, obesidad, que presumimos insulinoresistencia, o las personas que tienen concentración muy baja de colesterol LDL. En ellos es importante hacer el cálculo del colesterol no HDL, que es muy sencillo. ¿Cuáles serían los objetivos? En términos generales sería coger la meta de LDL y sumarle 30 miligramos por decilitro, es decir, un paciente de muy alto riesgo, su meta de colesterol no HDL es menor a 85, para alto riesgo 100 y para moderado riesgo 130. En relación a la cuantificación de ApoB, que sería una forma de ir directamente realmente a establecer el riesgo aterosclerótico mediado por esta partícula, se recomendaría sobre el colesterol no HDL precisamente en esos pacientes que tienen triglicéridos elevados, diabéticos, obesidad, pacientes con síndrome metabólico o que tengan colesterol LDL muy bajo. Si es disponible y resulta costo efectivo, se preferiría su cuantificación para establecer la meta más allá de la cuantificación del colesterol LDL. Y la meta serían estas: para el paciente de muy alto riesgo, una ApoB menor a 65, para el paciente de alto riesgo menor a 80 y para el paciente de riesgo moderado menor a 100. Existen otras partículas muy importantes, triglicéridos y colesterol HDL, sin embargo, no hay unos objetivos terapéuticos bien establecidos. Sabemos que la meta de de triglicéridos en ayunas debería ser menor a 150 miligramos por decilitro y postprandial menor a 175. Sin embargo, entender que un nivel de colesterol elevado está asociado a procesos inflamatorios muy importantes que pueden llevar a un riesgo residual que tenemos que empezar a manejar, y el doctor Nogueira seguramente nos va a hablar un poco más adelante sobre ese tema. Y en relación al incremento del colesterol HDL, el problema no es que no funcione, o sea, no es que no minimice el riesgo. Tener un nivel elevado de colesterol HDL puede reducir el riesgo cardiovascular. Sin embargo, todas las intervenciones terapéuticas farmacológicas que hemos utilizado para mejorar los niveles de HDL no han tenido resultados positivos en la reducción de desenlaces cardiovasculares adversos. En resumen, estas serían las metas de la medición de colesterol LDL, no HDL, ApoB y triglicéridos. Eso desde el punto de vista de las partículas lipídicas. Quedaría una, que es la LPA. Karen nos va a contar al respecto de eso ahorita, entonces no me voy a extender, simplemente entender que un nivel por encima de 50 miligramos por decilitro, o sea, 105 nanomoles por litro, debe ser considerado como un factor de riesgo muy importante, potenciador de riesgo cardiovascular, y por lo tanto tenemos que declararlo como un objetivo terapéutico. De hecho, así está en la guía propuesta por la Sociedad Europea, donde vemos que marcadores como la PCR ultrasensible o la LPA mayor a 50 deben ser factores modificadores de riesgo. Y voy a pasar a algo que no es menos importante, que son los objetivos terapéuticos no lipídicos: el óptimo control de la hipertensión arterial, el óptimo control de la glucosa en sangre, control de peso, actividad física, dieta,
cesación de tabaquismo y vapeadores y una cosa muy importante que es la salud mental. En relación a la actividad física, sabemos que el ejercicio puede aumentar la actividad de la lipoproteína lipasa y por lo tanto disminuir concentraciones de ApoC. La recomendación que todos sabemos es 150 miligramos de ejercicio aeróbico semanales con 2 o 3 sesiones semanales de actividad de resistencia física, tanto pasiva como activa. Y si una persona no puede cumplir por su condición clínica esa meta, por lo menos que lo intente. La idea es que vence al sedentarismo. Sabemos que una persona sedentaria es esa persona que no camina o no incrementa su componente de gasto metabólico mayor al 10%, o aquella persona que no camina 3.000 pasos diarios. Miren sus contadores de pasos y verá que seguramente todos clasificarían como sedentarios. Romper esa barrera tiene beneficio cardiovascular. En relación a la dieta, simplemente resaltar esto. Acuérdense que debemos limitar el consumo de ácidos grasos saturados, ácidos trans ojalá cero, bajo consumo de sal, consumo de fibra, frutas, verduras, favorecer todo el consumo de productos de origen vegetal no procesados y, muy importante, limitar el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. En resumen, tenemos unas metas no lipídicas que son importantes de cumplir también. Dieta saludable, actividad física, control de peso, un índice de masa corporal entre 20 y 25, perímetro de cintura, que es mejor predictor de la composición corporal y distribución de grasa, en hombres menor a 94, 90 para los colombianos, cada vez son muy exigentes los endocrinos, o menor de 80 para mujeres. Sensación de tabaquismo, limitar el consumo de alcohol, meta de presión arterial para la gran mayoría de las personas menor a 130-80 y hemoglobina glicosilada menor a 7%. Tener en cuenta que a pesar de que nosotros tengamos a nuestros pacientes en meta de LDL, de colesterol no HDL, de ApoB, de peso, presión arterial, va a existir un riesgo residual que puede estar mediado por diferentes factores. En relación al riesgo residual de colesterol y LPA, lo vamos a hablar más adelante, pero tenemos intervenciones terapéuticas farmacológicas que pueden reducir ese riesgo. Tener en cuenta que en el paciente diabético el uso de terapias modificadoras de enfermedad y reductora de ventas como GLP-1 agonistas o ISGLT2 seguramente se le va a dar prelación en estos pacientes, y existirían 2 factores de riesgo adicionales, posiblemente en relación a los triglicéridos. Tener en cuenta que hay terapias que pueden modificar el riesgo, reduciendo hasta en un 25% los desenlaces, eso nos lo demostró el estudio REDUCE-IT, pero hay pacientes que posiblemente tienen niveles de triglicéridos mucho más elevados que van a requerir terapias más agresivas, y de eso seguramente nos va a hablar el doctor Nogueira. Un punto importante respecto a antiagregación plaquetaria, tener en cuenta que hoy por hoy solamente está recomendada para pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica definida, confirmada, pero quedaría la brecha abierta para aquellas personas que tienen un riesgo cardiovascular muy alto, como una indicación 2A para algunos, 2B para otros, pero lo vamos a discutir más adelante. Y lo otro es el riesgo inflamatorio residual. Riesgo inflamatorio residual que se ha demostrado desde el estudio CANTOS, donde nos demostró que el uso de canakinumab podía reducir hasta un 25% del riesgo de MACE y en un 31% de riesgo de mortalidad cardiovascular, solamente modificando el proceso inflamatorio más allá de la reducción de colesterol, con meta objetivo de proteína C reactiva ultrasensible menor a 2. Entonces, la invitación es a tener en cuenta que existen unas metas lipídicas que van más allá del control del colesterol LDL que tenemos que evaluar en nuestros pacientes. Medir y cuantificar el colesterol no HDL es muy sencillo. Considerar en algunos pacientes la cuantificación de la ApoB, posiblemente considerar en todos la medición de la LPA, eso lo vamos a ver ahorita. Y tener en cuenta que tenemos que llevar al paciente en forma integral al cumplimiento de las metas en todos los factores de riesgo y no perder de vista todos estos aspectos que confieren riesgo residual para reducir la posibilidad de que nuestros pacientes progresen en su enfermedad aterosclerótica, reducir el riesgo de desenlaces y obviamente reducir la mortalidad cardiovascular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cárdenas, por su excelente exposición. Queremos anunciarles que había una conferencia sobre lipoproteína A, pero por la presencia aquí de un invitado muy especial internacional, el doctor Juan Patricio Nogueira, se ha hecho un cambio en la programación. Y a continuación, el doctor Nogueira, quien es un médico endocrinólogo y lipidólogo, expresidente de la Federación Argentina de Endocrinología, nos va a ilustrar
con 2 conferencias. La primera de ellas sobre el manejo, hipertrigliceridemia severa, y la segunda de ella con nuevas drogas para el manejo de los lípidos. Le damos la bienvenida al doctor Nogueira a Cali y le agradecemos su participación. ¿Conoce la clave de acá? No, de ahí pasó. ¿Qué tal? No, muchas gracias. Aquí está el... No, voy a caminar. Eso. Buenos días a todos. Un placer estar acá en la sucursal del cielo, la tierra de Jairo Varela, así que para mí es un honor. Quiero agradecer personalmente a Karen, que es la jefa de servicio de endocrinología, es una amiga personal, por invitarme a esta jornada. Muchas gracias. Y a Juan Esteban también, que es el organizador de este evento tan importante. Entonces, vamos a tener dos charlas cortas, una sobre hipertrigliceridemia y otra sobre nuevas drogas en lípidos. Como título puse, hipertrigliceridemia severas, estrategias y retos. Van a ver que es bastante complejo. Estos son mis conflictos de interés. Vamos a repasar un poco la fisiopatología de una de las causas de quilomicronemia familiar, que es la causa más importante de hipertrigliceridemia severa. La utilidad que tienen los scores diagnósticos y genéticos para llegar a este diagnóstico, valga la redundancia, la utilidad de una medición de la enzima que es la lipoproteinipasa, que lo comentaba muy bien acá Mauricio, y los resultados locales que tenemos entre Colombia y Argentina, que son muy esperanzadores, y la conclusión. Dicho esto, vamos a repasar un poco la fisiología del metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, en el cual siempre me gusta analizar el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos como 2 factores: cuánto producimos y cuánto eliminamos, ¿sí? Lo que sería la producción y el catabolismo. A partir de ahí podemos entender mejor la fisiopatología. Ahí está, llegó la diapositiva. Entonces, esto es una balanza con 2 platillos. Por un lado tenemos la producción, que depende principalmente de la ApoB38 que viene del intestino y la ApoB100 que viene del hígado. Y el catabolismo depende principalmente de esta enzima, que es la lipoproteinipasa. Es una enzima saturable, generalmente prefiere más el kilomicrón, ¿sí?, que el VLDL, porque vivimos en estado postprandial. Si nosotros acá en Cali comemos una tajada, un aborrajado, una marranita, aumenta nuestra lipemia postprandial. ¿Estamos de acuerdo? Que son comidas tan bayunas y muy ricas. Eso va a aumentar el kilomicrón, entonces la lipoproteinipasa va a preferir primero el kilomicrón que el VLDL. Y acá tienen representada la imagen tridimensional de la lipoproteinipasa. Van a ver a la izquierda 4 factores en color verde, que son 4 activadores de esta lipoproteinipasa. Hay 2 apoproteínas, que es la ApoC2 y la ApoA5, y otras 2 proteínas que participan más que todo en la maduración de la lipoproteinipasa, una que se llama LMF1 y otra que se llama GPI-HBP1. Poco importa el nombre, lo que yo quiero que recuerden que son 4 activadores de esta enzima saturable, que es la lipoproteinipasa. ¿Por qué es importante retener estos factores de color verde que están ahí en la figura? Porque cuando buscamos el diagnóstico genético de hipertrigliceridemia severa, buscamos mutaciones con pérdida de sentido de la lipoproteinipasa y mutaciones con pérdida de sentido de estos 4 factores de color verde, ¿sí? Por eso hay que entender y retener estos 4 factores. Cuando vimos el panel genético, es el panel genético de lipoproteinipasa más de estos 4 activadores. Y a la izquierda tienen, digamos, 2 factores inhibidores. Una que es la ApoC3 y otra familia que es la familia de las angiopoetinas 3, 4 y 8. ¿Por qué debemos retener lo que está en color rojo? Y esto no tiene que ver con la mechita, tiene que ver simplemente con que son inhibidores, porque toda la estrategia terapéutica para inhibir, para bajar los triglicéridos está dirigida a frenar estos inhibidores.
parece un juego de palabras, pero si lo razonamos juntos es fácil de entender. Si yo inhibo a los inhibidores, voy a dejar activa la lipoproteinipasa. Y hay dos familias de inhibidores, la ApoC3 y la familia de la angiopoetina 3, 4 y 8. Entonces lo rojo tiene que ver con el tratamiento y lo verde tiene que ver con el diagnóstico. Esto es muy importante que retengamos esos dos conceptos básicos para luego entender la fisiopatología. Y cuando hablamos de hipertrigliceridemia severa, nosotros nos retenemos en este color naranja, que es más de 8,85, ese es el valor de corte para decir que tenemos hipertrigliceridemia severa. Y en esta punta del iceberg hay dos glaciares, y no estamos acá en la Patagonia Argentina, pero esos dos glaciares hay dos causas principales. Uno, que es la quilomicronemia familiar, que es un patrón autosómico recesivo, en la cual tengo que tener una mutación bialélica, tengo que tener los dos genes mutados, es de baja prevalencia, se considera de 10 por millón. Y la segunda base del glaciar es la quilomicronemia multifactorial, que es de causa poligénica, es de mayor prevalencia y, como dice multifactorial, generalmente se asocia a factores de insulinoresistencia. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de la quilomicronemia familiar, nos referimos principalmente a un déficit en el catabolismo, ¿sí? Cuando hablamos de hipertrigliceridemia severa, el problema está en el catabolismo. Y el problema está justamente en esta enzima que primero cataboliza el kilomicrón, porque prefiere lo postprandial, y cuando está deficitario, lo primero que se acumula es el kilomicrón. ¿Y por qué es importante retener este concepto? Porque el kilomicrón es como si fuera un Rottweiler, ¿sí? Más cargado en grasa, más gordito, y le sigue en tamaño el VLDL. Pero el hecho de ser un Rottweiler, en el caso del kilomicrón, provoca mayor hiperviscosidad, sobre todo en los acinos pancreáticos. Y al provocar hiperviscosidad en los acinos pancreáticos provoca la complicación más grave, que es la pancreatitis aguda y la pancreatitis recurrente. Los síntomas que tienen estos pacientes son síntomas relacionados a hiperviscosidad. A nivel del sistema nervioso central tenemos cefalea, pérdida de memoria, depresión. En la piel tenemos lo que se llaman xantomas eruptivos. Los xantomas eruptivos son rojos y pican, a diferencia de los xantomas tendinosos por colesterol, que son amarillos o blancos y no pican. Segundo, tenemos trastornos digestivos, náuseas, vómito y diarrea, y la complicación más grave, que es la pancreatitis aguda o pancreatitis recurrente. A veces estos pacientes, por su hiperviscosidad, hacen vasculitis y hacen síntomas similares a la artritis. Se considera que para llegar al diagnóstico, muchos de estos pacientes pasan por 5 especialistas. Van al neurólogo por la cefalea, van al dermatólogo por la urticaria, que no es urticaria, van al reumatólogo por síntomas de artritis, van al gastroenterólogo por pancreatitis, hasta que llegamos al diagnóstico. Esto es simplemente una tabla representativa de los síntomas. La primera columna, la forma recesiva o familiar, la segunda, la multifactorial. Síntomas son muy parecidos, acá el riesgo cardiovascular es prácticamente 0, esto es recesivo, y fíjense que tenemos los mismos factores genéticos. ¿Qué diferencias prácticas hay entre uno y otro? Generalmente la forma familiar, el índice de masa corporal es más bajo. La aparición de los síntomas aparece en pacientes más jóvenes, hay mayor probabilidad de tener ascendencia europea y los niveles de triglicéridos son más elevados, el nivel de ApoB y HDL es mucho más bajo y tiene mayor prevalencia de pancreatitis aguda y pancreatitis recurrente. Entonces, cuando hablamos de los genes canónicos para llegar al diagnóstico, mencionamos siempre a la lipoproteinipasa y utilicé una frase de los cardiólogos, los 4 fantásticos. Lo utilizan mucho en falla cardíaca esta terminología. Entonces acá tenemos los 4 fantásticos, son estos 4 factores activadores. El 80% de la mutación está en lipoproteinipasa, 5% en ApoC2, 10% en ApoA5, 1% en el MF1 y 5% en GPI-HBP1. ¿Qué sucede con la pancreatitis por hipertrigliceridemia? Provoca mayor mortalidad, mayor severidad, mayor necrosis y mayor días de internación en unidad de terapia de cuidados intensivos. Este es un trabajo francés, a la izquierda tenemos la forma familiar, a la derecha la multifactorial. Siguieron por 10 años a estos pacientes
y analizaron en rojo los que debutaban con pancreatitis y en negro los que no presentaban pancreatitis al inicio, pero a lo largo de 10 años hacían pancreatitis. Fíjense que las curvas se solapan a los 10 años. ¿Qué nos está diciendo eso? Que tarde o temprano un paciente con quilomicronemia familiar va a hacer pancreatitis. A la derecha, la forma multifactorial, los que no hacen pancreatitis no la hacen más, y un pequeño subgrupo, que es la forma más severa, los que hacen al debut, siguen haciendo durante los 10 años y fíjense que la altura de esta curva se superpone a la altura de la otra. El problema es que esta forma multifactorial se considera que es 1 en 600 la prevalencia. Entonces, lamentablemente la pancreatitis no nos permite siempre o sistemáticamente diferenciar un síndrome del otro. ¿Qué utilidad tienen los scores? Bueno, el score que más usamos es Philippe Moulin, que utiliza parámetros bioquímicos, 3 mediciones de 880 nos da 5 puntos, si tengo el doble me da 1 punto, ahora si en algún momento me da menos de 175, le quito 5 puntos, si descarto factores secundarios 2 puntos, pancreatitis, dolores abdominales, voy sumando, si no responde a hipolipemia ante 1 punto y cuanto más joven más puntos. Sumo y resto, si me da más de 10 se considera que es altamente probable. A partir de 10 estoy autorizado, tanto acá en Colombia como en Argentina, para hacer el test genético. El laboratorio PTC Therapeutics ofrece el test o el kit genético de forma gratuita en todo paciente que tenga un score de Moulin más de 10. Nosotros en Argentina usamos como factores de ajuste el índice de masa menos 26 y el LDL menos de 40. Hay un concepto que describe Gelle, que es la quilomicronemia refractaria, en la cual él propone algo muy práctico. No importa la genética, nosotros tratamos riesgo. En este caso es riesgo de pancreatitis. Entonces, poco importa si es familiar o multifactorial, lo importante es tratar los síntomas, bajar el riesgo de pancreatitis. Entonces, él dice, bueno, la quilomicronemia refractaria son pacientes que tienen un cuadro similar a la quilomicronemia familiar, pero no hay evidencia de la mutación bialélica, la multifactorial pero con variantes patogénicas, la multifactorial con actividad lipoproteinlipasa plana. Esto sería un nuevo subgrupo de quilomicronemia conocido como quilomicronemia refractaria. Estos pacientes podrían ser beneficiados por la inhibición de la ApoC3. Este es un trabajo español en el cual analizan en la barra vertical la actividad lipoproteinlipasa, 2 cortes. Fíjense que la forma familiar, la actividad lipoproteinlipasa es plana, en cambio en la multifactorial puede ser normal, baja o hasta ligeramente elevada. Y lo que proponen los españoles es decir, bueno, tengo hipertrigliceridemia, si tengo la mutación bialélica, perfecto, tengo diagnóstico. Pero si tengo alta probabilidad de un score de Moulin elevado, pero no tengo la mutación bialélica, o sea, tengo variantes que no son patogénicas, y hago la actividad lipoproteinlipasa, si la actividad lipoproteinlipasa es plana, llego al diagnóstico. Acá aplicaría la frase: 2 caminos conducen a Roma, por la genética o por la actividad lipoproteinlipasa. Este es un trabajo de Lyon, en la cual en gris tienen pacientes con la forma multifactorial y familiar, acá el nivel de actividad lipoproteinlipasa y en negro el grupo control. Acá a la izquierda son valores más bajos, hay más color gris, en el medio hay una superposición, sobre todo en la forma multifactorial. Pero cuando analizamos la actividad en la forma familiar es de 7,3 versus la multifactorial es de 36. Y esta es la serie principalmente de Argentina, en colaboración también con Colombia. En verde tenemos normotrigliceridémicos, en naranja la forma multifactorial, acá tenemos la actividad, y en rojo tenemos la actividad plana, ¿sí? Entonces es realmente diagnóstico la actividad lipoproteinlipasa. Y como valor de corte latinoamericano, porque principalmente son pacientes de Colombia y de Argentina, el valor de corte es de 8,42, que representa 25% de la actividad. Esto es un test muy simple, se hace con heparina sódica antes y después de heparina, porque la heparina permite activar la lipoproteinlipasa. Y para ir terminando esta primera parte, hablo un poco de la experiencia local. Este es el primer trabajo de Pereira, en la cual analizaron pacientes con hipertrigliceridemia severa, a la segunda columna pacientes con score de Moulin por encima de 8. Fíjense que estos pacientes tenían menos nivel de HDL, menor nivel de LDL y mayor nivel de triglicéridos, y en multivariado, en regresión logística, nos dio que el hecho de tener obesidad reducía el riesgo y el score se asociaba con 1,34 veces más de padecer hipertrigliceridemia severa por quilomicronemia familiar.
En este registro de Pereira se analizaron 17 pacientes candidatos. Acá encontramos las mutaciones, principalmente APOA5. La serie de Argentina, de Buenos Aires, este registro del hospital italiano, hicimos el mismo análisis. Acá en la segunda columna tenemos pacientes sospechosos, en la primera pacientes con probable causa secundaria. Fíjense que el índice de masa corporal y los pacientes con alta sospecha es mucho más bajo y la prevalencia de diabetes y hipertensión es mucho más bajo en los casos sospechosos. Analizamos 7 pacientes, encontramos mutaciones en heterocigosis de lipoproteinipasa y de APOA5. Esta es una publicación del grupo de Medellín, en el cual encontramos pacientes con nuevas variantes de la APOA5, se publicó este año, una paciente embarazada con una nueva mutación con heterocigosis, en la cual hicimos la actividad de lipoproteinipasa. La actividad de lipoproteinipasa, les aclaro, se hace solo en la UBA, en Buenos Aires. Entonces, gracias a esta colaboración Colombo-Argentina, hemos podido publicar estos papers. Esta es una nueva variante de APOA5, acá tenemos la imagen tridimensional, acá en color amarillo. Son 10 pacientes con nuevas variantes de APOA5 y acá vemos cómo la actividad lipoproteinipasa está realmente plana. Estos 10 pacientes son pacientes colombianos que están descritos como variantes no patogénicas. Gracias a la medición de la actividad lipoproteinipasa, este paper está en revisión. Este otro paper de Medellín, nueva variante del GPIH-BP1, acá tenemos el cromatograma y acá vemos los 3 pacientes que realmente tienen la actividad plana. Estos 3 pacientes están descritos como variante no patogénica. Gracias a la actividad lipoproteinipasa obtenemos también este nuevo resultado. Esta es una nueva variante del MF1, tenemos 3 pacientes, también pacientes colombianos. Acá en rojo es la mutación del LMF1, son 3 pacientes con pancreatitis severa, ¿sí? Y este paper está en revisión. Este nuevo consenso que lo publicamos este año, consenso latinoamericano, en la cual se propone que la actividad lipoproteinipasa debe hacerse en todo paciente con alta sospecha, hallazgos de laboratorio, en la cual el test genético es negativo o encontramos variantes de significado incierto. Acá una concordancia del 100%. Entonces, concluyendo esta primera parte, la forma familiar y multifactorial son las causas más frecuentes de la forma severa. El análisis genético se recomienda en todo paciente con un score por encima de 10. El ApoB baja, el LDL bajo y el índice de masa corporal bajo son orientadores al diagnóstico y la actividad lipoproteinipasa es muy útil en casos dudosos. Muchas gracias por su atención por esta primera charla. Bien, ahora paso a la otra presentación. No sé si hay preguntas o las preguntas las hacemos después, ¿no? Las preguntas las hacemos después, ¿no? Está. Bueno, espero haberlos entretenido. Yo sé que no están con marranita, con shampoo y ese tipo de cosas muy ricas acá. Pero bueno, ahora vamos, ahí está. Ahí creo que ahora vamos a pasar al segundo tema, que es nuevas terapias en lípidos, ¿sí? Para esto vamos a analizar dentro del programa, digamos, 3 metas o 3 metas lipídicas. Las nuevas terapias para bajar el LDL, las nuevas terapias para bajar triglicéridos y las nuevas terapias para bajar la LPA pequeña. Bueno, ahí está. Eso es lo que yo les contaba. Y hoy por hoy toda la nueva terapia está dirigida al ARN. Es importante que repasemos el ARN. Se puso un poco de moda el ARN en la época del COVID. ¿Por qué? Porque todas las vacunas del COVID son vacunas ARN. Entonces, toda la nueva terapia hipolipemiante es contra el ARN. Entonces, debemos conocer el ARN. Por eso la primera parte un poco les cuento que hay 2 estrategias. Uno son los oligonucleótidos antisentido. Acá tenemos el núcleo. Acá este cepillito de color negro sería el oligonucleótido antisentido, que se inserta, como dice su nombre, en forma antisentido. Eso activa esta enzima en color naranja, que es la RNasa, que va a degradar de esa forma proteínas target. ¿Qué característica tiene el oligonucleótido antisentido? 2 o 3 principales. Uno, actúa en el núcleo. Otra, que es una sola hebra, ¿sí? Que es una hebra antisentido.
y que eso le permite tener cinéticas, la farmacocinética de todos los oligonucleótidos antisentido al actuar sobre el núcleo, hace que se administre cada 15 días o cada 30 días. ¿Sí? Entonces, una sola hebra en el núcleo y la administración en general de los antisentidos cada 15 días o cada 30 días. Ahora vamos a ver la otra terapia contra el ARN, que tiene un nombre complejo, pero después uno se va familiarizando, que es pequeñas moléculas del ARN interferencia. El ARN se conoce por su sigla en inglés, siRNA. Acá tenemos el núcleo, este es el citosol, acá actuamos sobre el citosol, acá hay dos hebras, una en color verde que es sentido y otra en color azul que es antisentido. Esta doble hebra se inserta en este complejo multiproteico que se conoce como RISC o complejo RISC. Una que se inserta, la hebra sentido se separa y queda la hebra antisentido y provoca exactamente lo mismo, provoca el clivaje o degradación de proteínas target. Tres grandes diferencias con el oligonucleótido. Primero, utilizo doble hebra. Segundo, actúa sobre el citosol. Al actuar sobre el citosol con este complejo multiproteico tiene un efecto de silenciamiento proteico mucho más prolongado. Por eso las pequeñas moléculas del ARN interferencia se administran cada 3 o cada 6 meses. ¿Se entiende? Diferencias prácticas. Citosol, doble hebra y se administra cada 3 o cada 6 meses. El antisentido, una sola hebra, actúa en el núcleo y se administra cada 15 días o cada 30 días. Y eso aplica para todas las familias de los antisentidos o de las pequeñas moléculas de la ARN interferencia. ¿Sí? Vamos a ver. Inclisiran, hablamos del LDL. El inclisiran es una pequeña molécula de la ARN interferencia. ¿Sí? Entonces queda la hebra antisentido, actúa sobre el complejo RISC y provoca degradación de las proteínas target, en este caso el PCSK9. El Cibrava, que lo tiene acá en Colombia, primero tenemos una dosis de ataque cada 3 meses y después la dosis de mantenimiento es cada 6 meses. Entonces volvemos a esta cuestión cinética, las pequeñas moléculas de la ARN interferencia se dan cada 3 o cada 6. ¿Qué efecto tiene el inclisiran? Fíjense que al actuar sobre la síntesis del PCSK9, esto es el nivel de LDL colesterol, tiene, digamos, un efecto más en meseta o en plató del nivel de LDL. Al actuar sobre la síntesis del PCSK9, el valor del LDL colesterol es mucho más bajo, ¿sí? Y más permanentemente, establemente bajo, valga la redundancia. En cambio, cuando administramos anticuerpos monoclonales, tienen a veces fenómenos de pico y valle. En cambio, al dar un inhibidor de la pequeña molécula de la ARN interferencia sobre el PCSK9, crea un efecto más en plató más estable. Dos estudios, el Orion 10 y el Orion 11, fíjense, baja 50% el nivel de LDL. Y cuando tomamos la ApoB, que muy bien lo mencionaba Mauricio, acá tenemos una reducción de 43 o 38%, y el NOACL, que muy bien lo explicaba también mi colega, una reducción muy, muy marcada. ¿Qué pasa con la LPA pequeña? Fíjense, reduce 25-18% en estos dos estudios. ¿Qué sabemos del ácido bempedoico? El ácido bempedoico actúa sobre la ATP-citratoliasa en una etapa previa a la H-CoA reductasa, se administra como prodroga. Originalmente la ATP-citratoliasa no está en músculo, entonces se puede dar originalmente en pacientes con intolerancia. Este metaanálisis de Walter Mason, publicado el 2021, muestra que una reducción de 20% del LDL, 23% de proteína C reactiva, aparentemente el ácido bempedoico tendrá un efecto antiinflamatorio suplementario, y también una reducción de la ApoB de 14% junto al NOHDL del 15%. El estudio Clear Outcomes mostró una reducción de aproximadamente 13% del MACE, lo cual avala este tratamiento. Hay nuevas terapias, sobre todo en la hipercolesterolemia familiar homocigota, las que no dependen del receptor, y tenemos dos. Uno es el lomitapide y otro es un anticuerpo contra la angiopoetina LAI3. El lomitapide, tenemos que recordar esta proteína que se llama MTP, que participa en el ensamblaje o secreción del VLDL. Entonces yo doy el lomitapide, impido el ensamblaje del VLDL y disminuyo la secreción de la ApoB.
En este trabajo, en hipercolesterolemia familiar homocigota, fíjense cómo baja en color rojo el LDL colesterol y lo mismo sucede con la ApoB con lomitapide. El evinacumab es un anticuerpo contra la angiopoietina Ley 3. Esta proteína, la angiopoietina Ley 3, actúa inhibiendo la lipoproteína lipasa y la lipasa endotelial, y eso modificaría la composición del LDL, ¿sí? Y a su vez actuaría sobre receptores no clásicos del LDL. Entonces, si yo bloqueo la angiopoietina 3 con este anticuerpo, voy a mejorar la composición del LDL y va a ser más ávido para que sea captado por receptores no clásicos en la hipercolesterolemia homocigota. El estudio ELIPSE, el primer estudio que muestra reducción de 47% con evinacumab de LDL, y fíjense los otros parámetros lipídicos, cómo se reduce también con evinacumab. Ahora pasamos al otro target, que sería la hipertrigliceridemia, en la cual el target es la ApoC3. Si yo bloqueo la ApoC3, voy a frenar o bloquear la secreción de ApoB. Sabemos que la ApoC3 bloquea la lipoproteína lipasa y también bloquea la captación de remanentes a través de receptores hepáticos. El estudio APPROACH con volanesorsen, que es un antisentido, por eso se administra cada 15 días versus placebo, en kilomicronemia familiar, fíjense que baja 84-77% ApoC3 o triglicéridos. El olacersen es el primo hermano al volanesorsen, también en kilomicronemia familiar a 50 y 80 miligramos. Fíjense cómo baja el nivel de triglicéridos y el nivel de ApoC3. Si comparamos estos dos estudios, el APPROACH a la izquierda con volanesorsen y el BALANCE con olacersen, el nivel de ApoC3 es similar, 84-75%, pero el nivel de reducción de triglicéridos es superior en el APPROACH en comparación con el BALANCE. Ahora, cuando vemos las curvas que se llaman Kaplan-Meier, el volanesorsen baja pancreatitis y el olacersen a las 2 dosis también baja pancreatitis. Aquí hay un dato importante, que la ApoC3 es una apoproteína proinflamatoria. Y recordemos que la pancreatitis es un fenómeno inflamatorio. Entonces, al bajar la ApoC3 sería también un mecanismo suplementario que al bajar esta apoproteína proinflamatoria bajaría también la inflamación en pancreatitis. El plozasiran, que es una pequeña molécula de la reninterferencia, así que actúa en el citosol, también contra la ApoC3, en este estudio PALISADE, fíjense cómo bajan los triglicéridos y cómo baja la ApoC3, y también a la dosis de 25 y 50 miligramos baja pancreatitis. Hace una pequeña molécula de la reninterferencia, el plozasiran se da cada 3 meses, ¿sí? Busquemos siempre las correlaciones. Y en este metaanálisis que publicamos el año pasado, analizamos todos los ensayos que inhibían la ApoC3 y obtuvimos una reducción del 57% en la reducción de pancreatitis. Entonces, la hipótesis nuestra es que también la inhibición de ApoC3, al bajar esta apoproteína proinflamatoria, bajaría también pancreatitis independientemente del nivel de triglicéridos. En hipertrigliceridemia moderada, el volanesorsen baja esteatosis, y en este estudio en diabéticos tipo 2 con hipertrigliceridemia moderada también baja ApoC3, baja triglicéridos y aumenta el HDL y mejora la insulinosensibilidad, lógicamente por reducción de la grasa hepática. El estudio BRIDGE, en este caso con otro antisentido como es el olacersen, fíjense cómo baja el nivel de triglicéridos y baja la ApoB en hipertrigliceridemia moderada. El estudio MUIR, en este caso con plozasiran, con hipertrigliceridemia moderada, fíjense cómo baja el nivel de triglicéridos y baja ApoB. El problema es que aumenta ligeramente la glucemia. El otro target es la angiopoietina Ley 3, y la angiopoietina Ley 3 estimula la secreción de ApoB, inhibe la lipoproteína lipasa, inhibe también la captación por receptores no clásicos del LDL a nivel hepático, inhibe la lipasa endotelial, que es la que participa en el catabolismo de HDL. El estudio ARCHES-2 con zodasiran, que es una pequeña molécula de la reninterferencia contra la angiopoietina Ley 3, fíjense en dosis crecientes cómo baja el nivel de ApoB y cómo baja el nivel de triglicéridos. El nuevo target, el Growth Factor 21, entonces hay análogos contra el Growth Factor 21 porque el Growth Factor 21 activa la lipoproteína lipasa, estimula la captación de remanentes
y también frena la secreción de ApoB. Entonces, dar un análogo del growth factor 21 podría ser útil para bajar triglicéridos. Y en este trabajo en NASH, fíjense que el pegozafermin, que es un análogo del growth factor 21, cómo mejora la resolución de NASH. Y en este trabajo en hipertrigliceriemia severa por encima de 5 gramos en dosis crecientes, cómo baja el nivel de triglicéridos, cómo aumenta el nivel de HDL, cómo baja el nivel de ApoC3, el pegozafermin y cómo baja la grasa hepática. Por último, los mecanismos para reducir la LPA pequeña. Podemos actuar sobre la transcripción de la ApoA pequeña, sobre la traslación, sobre el pliegue, secreción y ensamblaje de la ApoA pequeña o sobre el catabolismo. Tenemos dos grandes familias, pelacarsen. Fíjense, todo lo que termina en se refiere a antisentido y todo lo que termina en an es pequeña molécula de la RNA interferencia. Entonces, pelacarsen es un oligonucleótido antisentido contra la LPA pequeña y el olpasiran es una pequeña molécula de la RNA interferencia contra la pequeña. El pelacarsen en dosis crecientes como bajas significativamente las concentraciones de LPA pequeña y el olpasiran, que es una pequeña molécula de la RNA interferencia, también en dosis crecientes como baja significativamente las concentraciones de LPA pequeña. Este estudio del OCEAN en dosis crecientes de olpasiran como baja significativamente, estamos esperando todavía los resultados, aunque hay resultados preliminares. La muvalaplina actúa en el acople, acá tenemos LDL y acá la ApoA pequeña, entonces la muvalaplina lo que hace es bloquea la unión de esta ApoA pequeña con el LDL colesterol y de esa forma impide la formación de LPA pequeña. Entonces, dosis crecientes de muvalaplina, ¿sí? Acá en distintos colores vemos cómo baja 60% el nivel de LPA pequeña. Entonces, ¿qué sabemos de los hipolipemiantes? Sabemos que justamente las estatinas aumentan la concentración de LPA pequeña y probablemente los antisentido, vayamos acá al color verde, baje menos de 30 miligramos de la LPA pequeña. La féresis reduce aproximadamente menos de 50 miligramos. Sabemos que las estatinas aumentan el 20% y la inhibición del PCSK9 bajaría un 30% la LPA pequeña. Entonces, para concluir, ya esta segunda y última parte, el inclisiran es eficaz en reducir LDL, ApoB y LPA pequeña en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular y en pacientes con heterocigosis. El ácido bempedoico es eficaz para reducir eventos cardiovasculares. LDL, ApoB y proteína C reactiva aparentemente tiene un mecanismo antiinflamatorio en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y en pacientes con hipercolesterolemia heterocigota e intolerantes también. El pelacarsen, olpasiran y muvalaplina son eficaces en reducir la LPA, bajan 60-70%, pero no se sabe aún su efecto sobre el impacto cardiovascular. Para terminar la parte de triglicéridos, sabemos que la inhibición del ApoC3 es eficaz en hipertrigliceridemia moderada y severa, en esteatosis y reduce la pancreatitis. La inhibición de la angiopoetina LAI3 con evinacumab es eficaz para hipertrigliceridemia moderada e hipercolesterolemia severa y reduce eventos. Y el análogo de growth factor 21 es eficaz en hipertrigliceridemia tanto moderada como severa y en esteatosis. La inhibición de MTP es eficaz, en los dos extremos, en hipercolesterolemia familiar y en hipertrigliceridemia severa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nogueira, por sus excelentes conferencias. Los invitamos a los conferencistas y ahorita al doctor Carlos Velasco para participar en el conversatorio que vamos a tener para finalizar esta primera sesión de la mañana. Bueno, Carlos, tú tienes el chat, las preguntas del público. Hay una pregunta del público que nosotros les teníamos una acá, tuvimos un problema con el Mentimeter, pero va la primera y coincide con una que ha llegado del chat.
¿El perfil de lípidos debe medirse en ayunas? ¿Sí o no? Levanten la mano los que consideran que debe ser medido en ayunas siempre. Bueno, por allá hay una. Muy bien. Mauricio, ¿en ayunas o no? Hay varias cosas. Primero, la modificación de las partículas lipídicas no es tan alta entre el ayuno y el postprandial. De pronto los triglicéridos sí, pero es una variación que pues podríamos, digamos, tener en cuenta. Personalmente pienso que es la condición ideal porque es el estado basal del paciente, nos permitiría a largo plazo evaluar como, digamos, la real modificación de la respuesta, por ejemplo, a terapia, pero no es necesario. Y cada vez más estamos, digamos, promulgando porque se haga en cualquier momento, pero que se haga. Bien, 3 o 4 aclaraciones respecto al no ayuno. Hay el primer ensayo que muestra que medir los parámetros lipídicos en no ayuno se asocia a riesgo cardiovascular, el estudio cardiovascular de Copenhague. 25 años de seguimiento, todo en etapa postprandial. Entonces tenemos marcadores en no ayuno que serían útiles marcadores como riesgo cardiovascular. Segundo, el estado de ayuno es un estado experimental, digamos. Si acá en Colombia se cena un poco más temprano, pero en Argentina nosotros cenamos a las 9, 10 de la noche. La etapa postprandial se considera 4 horas. La etapa posabsortiva son 6 horas, son 10 horas. Entonces, si uno cena a las 10 de la noche más 10, nos levantamos 7 de la mañana, siempre estamos en postprandial o posabsortivo. ¿Y qué hacemos con nuestro paciente? Le inducimos un método experimental, le decimos, por favor, haga una restricción alimentaria de 12 horas, o sea, inducimos un experimento a nuestro paciente y realmente no es lo fisiológico. Lo fisiológico es lo postprandial. El problema con lo postprandial es también que la última comida del postprandial no tiene que superar los 40 gramos de grasa. O sea, acá en el Valle del Cauca estaría prohibido todo lo que es aborrajado, marranita, tajada, ¿sí? Todo prohibido. Tenemos lechuga y tomate, ¿sí? Y un poquito de carne. Y ahí llegaríamos a los menos de 40 gramos. Eso es el único problema para estandarizar la última comida. Entonces, yo soy un defensor del no ayuno, de la etapa postprandial. Ahora en la Fundación Bioquímica Argentina nos juntamos 5 sociedades y sacamos un documento de posición sobre el no ayuno. Yo creo que acá en Colombia también deberían empezar con esos documentos intersocietarios porque ayuda a la comunidad médica, me parece. Alcohol también, evitar el guaro. No importa la tapita, si es azul, ¿no? Es un experto, Juan Patricio. Otra pregunta para todos. ¿Cuándo es adecuado medir la hipoproteína A? ¿En los pacientes o en las personas mayores de 35 años? ¿En el paciente con enfermedad cardiovascular establecida? ¿En ese paciente que tiene bajo riesgo cardiovascular y queremos reestratificar? ¿O a todas las personas una vez en la vida por lo menos? Entonces, 35 años, bajo riesgo para reestratificar, enfermedad cardiovascular establecida, a todas las personas. Muy bien, y dejen la mano arriba aquel de ustedes que conoce los niveles de su lipoproteína A. Muy bien. Bueno, muy bien. entonces todo el resto que sabe que hay que medírsela, a por ella porque debemos todos por lo menos tener una medición en la vida de lipoproteína A. Un pequeño comentario cortito. La LPA pequeña se transmite de forma autosómica dominante. El 90% de la concentración plasmática de la LPA pequeña es genética. Entonces, si yo detecto un paciente con LPA pequeña elevado, tengo que ir a la ascendencia y a la descendencia, obligatoriamente. Hoy por hoy, como no tenemos fármacos, todos estos ensayos clínicos todavía no lo tenemos en el mercado, la conducta práctica de la LPA pequeña sirve como estratificador de riesgo. Me cambia el gris claro al gris oscuro. ¿Sí? No es lo mismo tener un score de riesgo de 10 a 20% con LPA pequeña normal que con LPA pequeña elevada. Eso es un punto práctico, ¿sí? Que me parece importante.
Quisiera hacer una pregunta. Pues nosotros los cardiólogos pues la identificamos como un factor de riesgo pues cardiovascular. Sin embargo, lo que está descrito en la literatura, pero los endocrinólogos trabajan más ese tema, es que hay mucha heterogeneidad realmente en la forma en que se mide pues la lipoproteína A, y dependiendo realmente de sus cadenas, unas corticas, otras largas, probablemente las corticas son más factor de riesgo que las que tienen pues locus más largos. La variabilidad en la etnia también es otro factor que es muy importante. Y lo otro es pues que definitivamente pues hasta que estos medicamentos no estén pues ya validados pues para poderlos poner en práctica clínica, ¿cuál sería realmente en presencia de los endocrinólogos? Bueno, y el otro grupo es en las mujeres en edad menopáusica, donde la variabilidad también pues puede ser importante. ¿Cuál sería realmente desde el punto de vista de ustedes los endocrinólogos el abordaje realmente para considerarla pues un factor de riesgo? Un amigo, la verdad. A ver, hay varias patologías endócrinas que se asocian a aumento del LPA pequeña: la menopausia, la poliquistosis ovárica, el hipotiroidismo, ¿sí? Y lógicamente reestratifica a esos pacientes porque una paciente menopáusica con LPA pequeña elevada aumenta el riesgo, un hipotiroidismo lo mismo y una poliquistosis también. Ahí y acá la terapia de reemplazo hormonal aparentemente no modificaría mucho la reducción de LPA pequeña en el caso de la menopausia, la T4 tampoco significativamente, y en el caso de la poliquistosis ovárica el tratamiento es más heterogéneo porque está más relacionado a la insulinoresistencia o a los anticonceptivos. Entonces, por más que sean patologías endócrinas que eleven o se asocien a la LPA pequeña, no se resuelve con el tratamiento hormonal hasta ahora. Entonces, la conducta sería como cualquier paciente con LPA pequeña elevada. No tenemos al momento fármacos para bajar la LPA pequeña, pero sí tenemos fármacos para bajar la ApoB. Entonces, la conducta práctica es decir, bueno, si mi meta es de 55 miligramos de LDL o de 70 miligramos de ApoB, tratar de bajar un 30% más el LDL y bajar un 30% más la ApoB. Es como, yo lo ejemplifico como una autopista con dos carriles. Para el carril de LPA pequeña no tengo nada para bajarlo, pero para el carril de LDL y ApoB tengo cómo bajarlo. Y ese carril se asocia a riesgo cardiovascular, entonces una forma compensatoria práctica sería llegar a metas aún más bajas con LDL y con ApoB. Es un poco un consenso práctico también para el consultorio. Tengo LPA pequeña elevada, perfecto, pero no tengo nada para darle. Encima la estatina me aumenta la LPA. Entonces el paciente te dice, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? No, no podemos esperar. Tenemos que ser aún más agresivos bajando un 30% más el LDL y la ApoB. No sé si se llegó a explicar un poco. Y en esa aproximación también ser más intenso con el manejo de otro factor de riesgo: glucosa, peso, sedentarismo, tabaquismo, todo lo que uno pueda modificar, y así es que se lo explico al paciente. Bueno, yo esto no se lo puedo tocar, pero sí podemos modificar su colesterol malo, su peso, su presión, su azúcar. Entonces trabajemos duro en eso, mientras, si es necesario, llega con que le podamos bajar esa lipoproteína A. Karen, pregunta, ¿qué opinan? Si bien la lipoproteína A, la recomendación es que todos tengamos una medición al menos en la vida, creo que hay un grupo de pacientes que definitivamente no vamos a tener un gran impacto incluso con lo que hemos mencionado, que son esos pacientes de alto riesgo cardiovascular, los que ya tuvieron un evento o los que hacen eventos recurrentes, en los cuales de pronto no va a ser muy útil ese valor como tal, por lo que hemos mencionado. O sea, no tenemos un medicamento que nos impacte o no nos va a hacer algún cambio. ¿Qué opinan ustedes? Carlos, te sirve para la familia. Claro, eso te iba a decir. Hay que saber si ese paciente que tiene una enfermedad aterosclerótica tan severa que lo llevó a un evento o a múltiples eventos, tiene la lipoproteína elevada, hay que ver cómo están sus papás, sus hijos. Y también te sirve para buscar otros subrogantes de enfermedad aterosclerótica, porque resulta ser que la LPA pequeña se asocia a un montón de comorbilidades cardiovasculares.
no solamente es el infarto, la ACV o la enfermedad arterial periférica. Se asocia a insuficiencia cardíaca, a fibrilación auricular, Estenosis aórtica. estenosis aórtica y mitral. Entonces, me parece que sirve como para buscar otro subrogante. Un paciente que tuvo infarto pero tiene LPA pequeña, bueno, buscaría todos los terrenos vasculares, buscaría si tiene o no fibrilación, etcétera, etcétera. Y lógicamente para la familia. Pero estoy de acuerdo con vos de que, bueno, la conducta va a ser agresiva igual. En ese caso, no te va a servir como un reestratificador de riesgo, te va a servir como para buscar otro subrogante y para hacer el screening familiar. Me parece que es el punto práctico. Y de pronto la otra utilidad grande son los pacientes con eventos y que encontramos un LDL normal o bajo, que lo hemos visto. Entonces, Total. nos va a ser muy útil también en esos pacientes jóvenes sobre todo. De acuerdo. No, para complementar, una pregunta adicional a ustedes, los endocrinólogos. Existe también pues controversia sobre si definitivamente las estatinas aumentan los niveles de lipoproteína A. Algunos autores lo aceptan, otros autores lo ponen en cuestionamiento. De todas maneras, el hecho de tener una lipoproteína aumentada, y estoy hablando de valores muy altos en pacientes que tengan otro riesgo cardiovascular, la conducta realmente entonces sería iniciar un inhibidor de PCSK9 directamente, no aumentar la dosis de estatinas a dosis máximas, pensando pues en la posibilidad de que pueda incrementar o no los niveles de lipoproteína. Hay veces son ciertas. Un dato práctico y también espero tu respuesta porque es interesante por combinaciones fijas. Nosotros en Argentina realizamos el registro argentino de hiper-LPA, se llama GAELPA. Ahora nos aceptaron un paper justamente en aterosclerosis, 4.500 pacientes, vida real. ¿Sí? ¿Qué encontramos? Que las estatinas te aumentan, en esos 4.000 pacientes te aumentan 20%. Encontramos lo que encontramos en la literatura. Entonces, esto es más o menos como la rosuvastatina en el estudio Júpiter y la glucemia. La rosuvastatina es la que más te aumenta la glucemia, 10 a 15 miligramos, después le sigue la torba. Ahora, le seguimos dando estatinas, por más que aumente la glucemia, porque el beneficio es superior al riesgo. Acá pasaría exactamente el mismo razonamiento. O sea, la estatina no se modifica porque tenga LPA pequeña y tampoco es causal de un aumento de 300 nanomoles de LPA pequeña. Te aumenta solo 10 a 20%. Eso es un estudio de vida real. Así que, y después, bueno, las combinaciones fijas, y estoy de acuerdo con vos con la inhibición de PCSK9. No sé qué está. Sí, no, de acuerdo. Es que ese incremento del EPA no impacta o minimiza el beneficio cardiovascular que tiene la titulación de la estatina a la dosis máxima tolerada. Y fíjense los malos resultados que tenemos en titulación de terapia. Nosotros tenemos que pensar tempranamente en terapia combinada y en uso de terapias que podrían modificar en algo la LPA o que nos ayudan a llevar el paciente a metas o reducciones adicionales de LL como los niveles de la PCSK9 o todo lo que es la modificación, que sí los tenemos disponibles y que incluso ya hay evidencia que van más allá del paciente que ha tenido evento o que tiene enfermedad con evento, ¿sí? Porque ya hay evidencia de que incluso eso no sería prevención primaria realmente porque el paciente ya tiene enfermedad, sino una prevención secundaria anticipada. O sea, no esperar a que el paciente haga el evento para considerar intensificar la terapia y tener esa meta objetivo de 55 o 40. Y cada vez se usa más biterapias en todo lo que es el cardiometabolismo, para hipertensión, para diabetes y para lípidos. Estamos en el mundo de la biterapia de entrada, no escalera, monoterapia como era antes, para esos tres ejes, glucídico, hipertensión y lípidos. Bueno, hablando de lipoproteína, dos cosas. Una, el uso del inhibidor de PCSK9 para bajar lipoproteína no está aprobado en nuestro país, eso lo tenemos que tener claro. Y un caso que me parece sumamente relevante porque es muy común encontrarse un hombre de 55 años sin eventos cardiovasculares, con un LDL de 124 miligramos por decilitro, una lipoproteína pequeña de 140 nanomoles por litro y un score de calcio coronario de 0. ¿Qué meta de LDL debe tener? Menos de 116, o sea, sigue estando el riesgo bajo, menos de 100 lo subimos de riesgo o menos de 70. 55 años, prevención primaria, podríamos decir, 124 LDL,
score de calcio coronario 0 y LPA minúscula de 140. Es capciosa la pregunta, muy capciosa. súper. Ahí me faltaría el ApoB. Yo soy un defensor del ApoB. Ahora, con la Sociedad Argentina de Lípidos, publicamos un documento de oposición del ApoB porque el método de medición de ApoB no tiene variabilidad, no tiene la misma variabilidad que el LDL colesterol. El LDL colesterol se mide por colorimetría y tiene una variabilidad a veces de 20 a 40%, depende de dónde se haga. En cambio, la ApoB se mide por inmunoturbimetría o inmunonefelometría. Poco importa el método, lo que es importante saber es que la variabilidad es del 2%. Y es un parámetro que me identifica diagnóstico y pronóstico. Entonces, para saber realmente ese valor de LDL, tengo que tener la otra prima hermana que es la ApoB. Si tiene una ApoB de 100, 110, bueno, ahí es una cosa. Ahora, si tiene una ApoB de 80, yo me quedaré más tranquilo. Ahí me sumo a esa herramienta que es la ApoB como para reestratificar mi meta lipídica y como reestratificar mi riesgo. Porque el LDL está en 110, 124. Entonces, si tiene una ApoB de 110, 120, bueno, es un LDL muy heterogénico. Ahora, si tiene una ApoB de 90 o 80, y probablemente tenga menor número de partículas. Y al tener menor número de partículas, se reduce el riesgo. Entonces, sería más complaciente. Eso. No, de acuerdo. Yo pienso que de pronto ApoB sería lo mejor. Sin embargo, mirando aisladamente, digamos, no tenemos el recurso, tenemos el valor, uno podría considerarla y aceptar, teniendo en cuenta todas las variaciones, que igual es un modificador de riesgo. Entonces, en esa persona yo diría, este no es riesgo bajo, este por lo menos es moderado y me voy con un 100, ¿sí? Y bueno, le doy el chance de todas las intervenciones no farmacológicas, se evalúen 2 o 3 meses y defino si puedo hacer asociación de terapia. Eso desde el punto de vista de prevención primordial, y uno podría pensarlo desde otro punto de vista. Tenemos, digamos, estudios que nos han dicho que empezar temprano, en el largo plazo, en pacientes de bajo riesgo, pero que tienen algunos marcadores inflamatorios, podría tener beneficio en reducción de eventos a largo plazo. Entonces, ¿por qué no en esta persona que sí tiene un marcador indirecto de riesgo? Para reclasificarlo. Por aquí hay una pregunta. Sí, claro, ahí entran a jugar todos los factores modificadores de riesgo que nos están planteando y que hemos venido hablando desde siempre, entre los cuales está la proteína C, la obesidad, el sobrepeso, sedentarismo, el valor del LPA. Todo eso suma para que nosotros a ese paciente le modifiquemos el riesgo más allá del cálculo de una escala o un score. Yo tengo una pregunta adicional para los panelistas. Ustedes, con sinceridad absoluta, tienen en su consultorio las escalas de riesgo para estimar el riesgo cardiovascular de los pacientes, o lo hacen intuitivamente, dependiendo de la cara del paciente, si es gordito o no es gordito. Y si utilizan una escala, pues las guías europeas recientes pues, avalan pues, la utilización del score 2 y del score OP para los pacientes mayores. Probablemente no aplican pues, para nuestras poblaciones. ¿Cuál es realmente el comentario de ustedes? Empecemos por el doctor Velasco, a ver qué hace en su práctica clínica. En la práctica, bueno, mire que este año hubo una publicación de la Sociedad de Endocrinólogos que me pareció muy interesante, porque ellos mencionan escalas de riesgo cardiovascular, hay muchas. Para Latinoamérica tenemos pues la de la PAHO, de la OMS. Tenemos el riesgo ASCVD validado para nuestra región, donde hay que hacer un ajuste. Para mujeres es de 0.54 y para hombres es de 0.28. Y ellos dicen, las otras escalas sirven, pero tenga en cuenta las limitaciones que puede tener. Y las limitaciones son básicamente eso. El score 2 o el score 2 OP, pues no los tenemos validados. El PREDIS, el QRIX, o sea, todos esos no los tenemos. Entonces lo ideal es utilizar los que nosotros pues tenemos en Latinoamérica. Yo personalmente, uno ya tiene unos pacientes
como mencionábamos previamente, que son de alto riesgo, o sea, los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedad crónicas inflamatorias, pacientes con VIH, pacientes con eventos cerebrovasculares o enfermedad cardiovascular, ya uno sabe que son de alto riesgo. Y en aquellos pacientes que no clasifican en esos altos riesgos es donde uno, pues yo personalmente aplico a ese CBD y le hago pues la modificación y miro pues en cuál de estos rangos o de planes terapéuticos empezaríamos a enfocar al paciente. Bueno, el concepto de los scores de riesgo es muy cardiológico, muy del disco duro de reciente cardiología. Nosotros somos endocrinólogos que hacemos cardiometabolismo, entonces nuestro disco duro es distinto, no significa ni peor ni mejor, es diferente. Entonces yo personalmente no uso scores de riesgo, me baso un poco en la guía de la Sociedad Europea de Aterosclerosis. Diabético tipo 2 más 2 factores de riesgo es de alto riesgo, si tiene algún otro subrogante, probablemente sería muy alto riesgo, y el Colegio Americano de Endocrinólogos lo coloca como riesgo extremo. Entonces, a partir de ahí me fijo los subrogantes. ¿Qué subrogante utilizo? Score de calcio, ApoB, LPA pequeña, placa en carótida común, índice de tobillo-brazo, por debajo de 0,90, sobre todo en diabéticos, hígado graso es otro subrogante. Entonces, es como en un muro, si yo voy sumando ladrillos, si tengo cada vez más subrogantes, se considera ya de muy alto riesgo. La historia esta de prevención secundaria y primaria surgió con las estatinas. Después nos dimos cuenta que hablamos de un continuo cardiovascular. Entonces, un paciente que tenga hígado graso, ApoB elevada, LPA pequeña o tiene placa o un score de calcio ligeramente elevado, se lo considera como si fuera que tuvo infarto, ¿sí? Porque se habla de una línea de continuidad y se trata de ser agresivo de entrada. Pero yo trato de utilizar esas herramientas que me permiten redefinir, sobre todo en las zonas grises. ¿Sí? Eso es un poco lo que yo trato de usar en la práctica. Sí, yo creo que es exactamente igual. El paciente de muy alto riesgo y de alto riesgo es muy fácil, y todo aquel que no cumple criterios de muy alto riesgo ni de alto riesgo, allí usar potenciadores de riesgo, ¿sí? Dentro de los potenciadores de riesgo, ya lo hemos hablado, LPA minúscula, ApoB, está el score de calcio coronario, pero también están los determinantes sociales de la enfermedad y, ojo, nosotras mujeres, la historia femenina de preeclampsia, de terapias in vitro para fertilización, de ovario poliquístico, de menopausia temprana, todos esos son potenciadores de riesgo. Y si no tiene el paciente tampoco nada de eso, hay que usar una escala. A mí me parece, no soy cardióloga, pero el consenso que publicaron a fines del año pasado, los cardiólogos colombianos aterrizan de una manera bastante bonita y fácil esa aproximación de estratificación, y yo creo que puede ser una invitación para que todos ustedes la usen. Ellos ponen clarito, muy alto riesgo son estos, si no los tiene entonces es alto riesgo, tiene estos, tampoco, entonces use potenciadores, tampoco, entonces use ASCBD ajustado para Colombia. Otra pregunta antes de pasar a la siguiente, en este mismo orden de ideas. Tenemos frecuentemente nuestros pacientes que llegan al consultorio a solicitarnos expresamente el score de calcio. Y eso se ha vuelto realmente pues algo de la práctica rutinaria, casi una exigencia a veces de los pacientes. La pregunta concreta es, ya sabemos pues que el score de calcio es una adicional pues para el riesgo de los pacientes, sobre todo cuando uno necesita saber si el paciente necesita una estatina o no. Ustedes en su práctica, realmente, ¿a qué pacientes específicamente le hacen un score de calcio? Interesante. Bueno, en todo diabético tipo 2, si podría, depende de la accesibilidad, ¿no? Si uno está en Suiza, frente al lago Le Mans, con las vacas y todo está perfecto, le pediría todo diabético. Ahora, estando en Colombia, en Argentina, bueno, depende, si estoy acá en la fundación, probablemente tenga más accesibilidad si estoy en otra ciudad. Entonces, la accesibilidad es una, pero todo diabético debería tener un score de calcio porque me reestratifica riesgo. Ahora, si el paciente ya tuvo una angina inestable, etcétera, ya está en prevención secundaria, no.
sobre todo en pacientes en prevención primaria me serviría. Paciente con hígado graso, no diabético también. El hígado graso es un subrogante cardiovascular. Se asocia con remanentes de lipoproteínas ricas en triglicéridos, se asocia con ApoB elevada, se asocia con lipotoxicidad cardíaca, con fallo cardíaco. Entonces, eso es un subgrupo de pacientes, sea o no sea diabético, que me parece que también es de riesgo intermedio que me permitía reestratificar la población. Diabéticos y hígado graso. Sí. Una pregunta de riesgo, no de lípidos. Si ese paciente del que estábamos hablando, con una LPA minúscula de 140, tiene un score de calcio coronario de más de 300, ese paciente, ¿qué meta debe tener? Y le ponemos antiagregación. Yo pregunto. Hay un tema también del score de calcio, un tema técnico que debemos saber. Así como las estatinas aumentan 20% la LPA pequeña, paciente tratado con estatina les como modifica un poco, pero muy poquito el score de calcio. ¿Sí? O sea, no te va a dar 300, pero te va a modificar tal vez 20 o 10, muy poquito. Es un dato práctico para saber si está con estatinas. Ese paciente tiene un score de calcio muy elevado de 300, ahí se convertiría de muy alto riesgo. Riesgo extremo, la meta es LDL por debajo de 55, ApoB por debajo de 70 o 65. O sea, trataría de ser muy agresivo ya de entrada. Y aspirina en ese caso también. A ver, es discutido, ¿sí? Es discutido. En prevención secundaria, sin problema, pero acá volvemos al mismo concepto de la línea continuada que explicaba previamente. Este paciente se lo consideraría casi como que si tuvo un infarto desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, yo me quedaría más tranquilo si una aspirina a no darle. Pero es un tema de debate, ¿sí? Y baja un poquito la LPA pequeña también. Ese es otro dato. Baja un poco la LPA pequeña de la aspirina. Correcto. Sí, sí. Estamos hablando acerca de las estatinas que pueden provocar aumento de nuevo. ¿Qué piensan ustedes, con todos los efectos que lleva la diabetes? ¿Qué piensan ustedes acerca de la pitavastatina, que tiene entre sus efectos aumento de la hipolectina, que es muy buena, aumento de la sensibilidad a la insulina, para tratar de dejar la atorvastatina y la rovastatina y irnos por la pitavastatina? Con eso tú lo has dicho, es la que mejor perfil metabólico tiene, por ponerle una frase. Es cierto, es la que menos se asocia a incidencia de diabetes, pero en nuestro medio no hay, por ejemplo. Y siempre yo pienso que la premisa debe ser lo que ya dijo Juan Patricio. Evaluando riesgo-beneficio, no debe quedarnos ninguna duda de que el paciente que necesita terapia con estatina la debe tener independientemente de que tenga un montón de riesgos, que sea obeso, que tenga historia familiar de diabetes tipo 2, que ya tenga prediabetes. Si necesita estatina, hay que ponérsela. Pero mire, hay una cosa. Aquí la prelación o nuestro objetivo primordial es reducir riesgo de desenlaces cardiovasculares adversos y hay que hacerlo con estatina de alta potencia que tenga beneficio clínico mostrado, atorva y rosuvastatina. Y es claro que entre más potente sea la estatina, la posibilidad de inducir diabetes también es mayor, pero el balance entre el número necesario de tratar para reducir un evento y el balance en número necesario para hacer daño es súper digamos, discrepante y es un perfil de seguridad muy favorable para el uso de estatina de alta intensidad. Entonces yo la verdad no lo modificaría por un, digamos, potencial beneficio metabólico no tan deleterio sobre glucosa, no modificaría mi terapia estatínica de alta intensidad. Y esto, Rosu y atorva. Sí, coincido. Y esto tiene que ver y va en contra por ahí de nuestra especialidad de endocrinología. Si uno pusiera cabeza a cabeza como factores de riesgo glucemia, lípidos e hipertensión, la que menos se asocia a riesgo cardiovascular es glucemia. El UKPDS ¿sí? Mostró que recién bajar por 10 años la hemoglobina glucosilada por debajo de 7 baja de infarto, por 10 años. Entonces, como factor agravante de riesgo cardiovascular es hipertensión y después lípidos. Entonces, que use una estatina que me mejore la sensibilidad a la insulina, que no me aumente la glucemia o me aumente la adiponectina, en el hecho práctico, el riesgo cardiovascular
no me es útil porque el efecto sobre el LDL es moderado. Es una estatina de moderada potencia, la simvastatina, por más que me modifique la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo? La pitavastatina, la pitavastatina es de moderada potencia. Entonces, el efecto sobre el LDL va de 20, 30% como mucho. Entonces, prefiero utilizar, fíjense, la rosuvastatina es la que más aumenta la glucemia, aumenta 15 miligramos. Prefiero usar rosuvastatina o atorvastatina que pitavastatina, por más que tenga un efecto insulinosensibilizador. Acá al bajar LDL me va a bajar más la mortalidad cardiovascular que bajar la glucosa. ¿Sí? Otra cosita que uno pudiera ver ahí en esos pacientes es de pronto disminuir la dosis de la estatina y combinarla, usar un ezetimibe. Entonces vas a tener probablemente incluso un mayor control sobre el perfil lipídico y un menor efecto en la parte glicémica. Esa es otra buena alternativa. Correcto. Hablando de eso de terapia combinada versus monoterapia y de alta intensidad, moderada intensidad, y esta pregunta es de verdad, la tengo yo y quiero oír ustedes qué piensan. Cada vez hay más estudios publicados de estatina moderada intensidad con ezetimiba versus alta intensidad que muestran a favor de la combinación que bajan el LDL igual, son mejores tolerados e incluso hay publicaciones ya con impacto en MACE, ¿cierto? O sea, ¿vamos a tener que seguir formulando siempre alta intensidad o se va a llevar el rol principal la moderada intensidad o cómo es eso? Next. Esa es pregunta para el doctor Nogueira, pero no, vea, el punto es el siguiente, el punto es el uso, yo lo veo de otra forma, o sea, fíjense que llevar un paciente a metas con estatina de alta intensidad se logra, pero un buen porcentaje de los pacientes no van a llegar a metas. Entonces, estar pensando en desescalar o escalar un poquito la terapia o la intensidad de la terapia estatínica lo haría en el contexto de pronto de una pobre tolerancia a la titulación y obviamente el no estar en metas para asociar ezetimiba tempranamente, que tenemos que hacerlo. Pero ya como dar prelación a empezar a usar terapia en intensidad moderada baja sobre terapia intensa estatínica, a diferencia de lo que hacemos en hipertensión, yo pensaría que todavía falta evidencia para llegar a esa conducta. Sí, es un tema de debate, sí, un tema de debate, no hay líneas del todo claras. Hay un estudio que el estudio Racing, que compara estatina de alta potencia con estatina de moderada potencia más ezetimibe. Y se medía por IBUS y el resultado era más eficaz la combinación, la terapia dual. Yo creo que la población donde sí deberíamos usar terapia dual, o sea, estatina más ezetimibe, es en el diabético tipo 2. Y hay dos grandes estudios, o sea, un gran estudio que es el IMPROVE-IT, que muestra en el subgrupo de diabéticos eran hiperrespondedores a la terapia dual. No es que llegaban a 55 miligramos de LDL, llegan a 48 miligramos o 47. Y aparentemente el mecanismo por el cual explicamos esa hiperrespuesta en los diabéticos es porque por estudios de biopsia duodenal, los diabéticos tienen mayor expresión del Niemann-Pick que los no diabéticos. Entonces, los diabéticos tipo 2 fisiopatológicamente serían como más hiperabsorbedores. Entonces, la terapia dual sería un subgrupo muy útil de entrada en diabéticos tipo 2, por el IMPROVE-IT y por este estudio con biopsia duodenal, me parece. Yo de pronto no sé si vale la pena, y si ustedes comparten este concepto, ¿no? Oyendo a veces pues, a los expertos en manejo de riesgo cardiovascular, me parece que una manera muy sencilla de hacerlo es, una vez usted identifica el riesgo cardiovascular del paciente y conoce el nivel de LDL, colesterol que tiene el paciente en ese momento, usted fácilmente puede hacer el cálculo de cuánto necesita bajar ese colesterol LDL para lograr la meta que queremos adecuada al riesgo cardiovascular del paciente. Y con base en eso definir exactamente si usted inicia una estatina de alta intensidad o de moderada o combina la terapia. Creo que me parece que es un aspecto práctico que funciona y que realmente pues, creo que es aplicable a nuestros pacientes.
Bueno, falta un cuarto para las 10 de la mañana. Hemos tenido unas charlas muy interesantes de parte de nuestros expositores, una discusión que creo que ha sido amplia sobre temas que son a veces controvertidos, pero que siguen siendo de mucha actualidad para nuestra práctica clínica diaria. Queremos agradecer a los expositores por esta magnífica participación en este evento y a los panelistas, a la doctora Karen Ferris, y vamos a hacer un pequeño break para continuar con la programación a partir de las 10 de la mañana. Mil gracias por su asistencia.